Cautivar, influir, seducir son intenciones más o menos conscientes que dan forma a la mayoría de nuestras conversaciones en grupo. Tanto el lenguaje corporal mediante la retórica, como el no verbal a través del saber estar dependiendo del contexto y del ambiente, juegan un papel fundamental a la hora de despertar el interés de los contertulios, convencerlos de nuestros puntos de vista o simplemente agradarlos y conseguir que se lleven una buena imagen de nosotros. Son propósitos que siguiendo una serie de estragos se podrán alcanzar más fácilmente. Los coaches y expertos en psicología han tratado en profundidad estas cuestiones, que se pueden resumir en 7 claves enfocadas a causar una buena impresión a los demás. Evita aburrir identificando los signos que denotan falta de interés. La brevedad es una garantía de éxito, más aún si las intervenciones son optimistas y positivas. Si uno lleva varios minutos hablando y nadie realiza preguntas, la conversación se va a convertir en un monólogo, que quizá fascina al protagonista, pero no tanto a sus oyentes. Cuando esto ocurre, lo más recomendable es interpelar a alguno de los contertulios, o formularles alguna pregunta para que tomen el relevo en la conversación. Como apunta Margaret Shefferd, el ego hace que no siempre sea fácil darnos cuenta de la falta de interés que despertamos, sobre todo si la audiencia es lo suficientemente educada. Ante la duda, el mejor ataque es una buena defensa. Para no resultar pesados, la brevedad es una garantía de éxito. Si además las intervenciones van acompañadas de optimismo y positivismo, entonces va a ser mucho más sencillo generar empatía. Mantén una escucha activa para lograr cautivar. Sorprendentemente, las personas que mejor impresión suelen causar son aquellas que no copan las conversaciones, pero que son claras y cautivadoras en sus intervenciones. Para ello es imprescindible saber escuchar, dejar que los demás se expresen y recoger pistas sobre cómo son, para adaptar el discurso propio al tipo de persona y estado de ánimo. El simple hecho de hablar de uno mismo, de expresarse, genera una placentera sensación que el implicado va a asociar con su oyente. Genera empatía interesándote por lo que hacen los demás. Sonreír, mostrarse apasionado, gesticular y modular adecuadamente el tono de voz son claves para transmitir carisma. Si no somos lo suficientemente sociables como para emprender conversaciones distendidas con desconocidos, la mejor forma y la más sencilla estrategia, según defiende Dale Carnegie, consiste simplemente en preguntar. Empezar por interesarte en sus aficiones y a qué se dedican hará que tengamos el 80% del camino, pues se podrá orientar la conversación hacia esos aspectos, buscando elementos en común y generando así empatía. Si uno no tiene ni idea sobre los temas que salen a colación, siempre se puede preguntar e interesarse por pedir más explicaciones, pues como ya se cuenta en el punto anterior, a todo el mundo le gusta hablar de sí mismos. Las buenas historias no son fruto de la improvisación. Para despertar interés en una conversación, hay que tener buenas historias que levanten expectación, algo que no suele lograrse mediante la improvisación. Generalmente las historias que más entretienen son aquellas que ya han sido contadas en ocasiones anteriores, una experiencia que ayuda a mejorar la dramatización, sabiendo por ejemplo dónde colocar las pausas o discernir qué aspectos resaltar y cuáles obviar. El coach Scott Adams también apunta que suelen triunfar más las historias que tienen a personas como protagonistas y se basan en cuestiones del comportamiento humano. Si no, fíjate en los monologuistas. La clave del carisma reside en el lenguaje no verbal. La colación de los objetos o incluso sus formas ejercen una fuerte influencia en nuestro estado de ánimo. Las palabras en sí mismas solo representan el 10% de todo lo que se transmite a una persona desconocida durante una conversación. Todo el resto depende del lenguaje corporal, del tono de voz, la estética y la retórica. La parte emocional cuesta mucho más que la meramente informativa, por lo que sonreír, mostrarse apasionado, gesticular y modular adecuadamente el tono de la voz serán claves. El carisma, más que mediante el discurso en sí mismo, se transmite a través de la actitud con la que nos expresamos, tal como explican los psicólogos Arthur Aron y Elaine Aron. El tipo de ubicación estimula diferentes sensaciones, el entorno determina nuestro comportamiento, la colocación de los objetos o incluso sus formas ejercen una fuerte influencia en nuestro estado de ánimo. No será lo mismo trabajar en una oficina desordenada que en una ordenada, así como quedar con alguien en un lugar muy concurrido o en otro con más intimidad. El espacio estimula unas u otras emociones, por lo que si somos nosotros quienes los elegimos, debemos tener en cuenta qué tipo de sensaciones queremos generar. Ambiente de trabajo distendido
sentido, seriedad. Sé y empapate de lo que querés proyectar. Al igual que Don Quijote, si uno quiere ser un caballero debe actuar como tal, creérselo y orientar su vida profesional o personal hacia este fin. Los coach Rein Hoffman y Ben Casnocha explican que el camino más sencillo para mejorar nuestras cualidades y proyección personal consiste en pasar tiempo con las personas que son nuestras mentoras y referentes a seguir. Si uno no actúa, piensa y vive de manera acorde a la imagen que proyecta, la credibilidad será mínima. Si uno quiere parecer interesante a los demás, la forma más fiable es tener una vida interesante.